Lo que vamos a ver en la clase de hoy tiene que ver con vectorización de texto, ¿ya? En particular vectorización de documentos. Después vamos a avanzar un poquito hacia vectorización de palabras, va a salir como al final de la clase. Y eso engancha muy bien con lo que se hace después en Deep Learning, que en el fondo lo que uno hace es vectorizar palabras y aprende vectores de palabras. En lugar de vectores de documentos completos, uno aprende a vectorizar palabras. Ya voy a ir mostrando básicamente para qué sirven estas cosas. Eh, pero voy a partir por lo más clásico. Recuerden que estamos todavía en la unidad 1, de hecho ahora con esto ya la terminamos, que es la vectorización de documentos clásica, ¿ya? Que viene del campo de recuperación de información, básicamente, IR. Ahí se trabajó mucho con este tipo de representaciones, se trabaja todavía mucho con ese tipo de representaciones para poder hacer recuperación de información, es decir, puede representar documentos en un espacio latente de, de búsqueda y después representar consulta en ese mismo espacio y a través de una función de proximidad realizar una operación de búsqueda, que es el enfoque clásico de modelo de espacio vectorial. Que eso es lo que con eso vamos a partir y me va a servir también como medio para poder mostrarles distintas estrategias de construcción de representaciones de texto, ¿ya? Pero desde el enfoque clásico, es decir, con características, como dice acá, hechas a mano, ¿no es cierto? Handcrafted. Entonces, vectorización de texto es lo que vamos a ver hoy y esto está dentro del contexto de NLP clásico todavía. Ya nos vamos a pasar a NLP neuronal, que es lo que viene desde la unidad 3 hasta que termina el curso, es prácticamente todo basado en redes neuronales. Pero esto sigue siendo sumamente usado, así que está en esta unidad de fundamentos. Después vamos a ver topic models ya desde la próxima semana y ya de ahí vamos a la parte neuronal. El enfoque en NLP clásico considera que uno tiene corpus de distintos tipos, dependiendo del problema que uno esté abordando. Y sobre ese corpus se construye un modelo, básicamente, que puede sintetizar la información que está en el corpus y que puede ser construido ese modelo para resolver una tarea en específico, como podría ser, por ejemplo, una tarea de sentiment analysis, para lo cual el modelo tendría que correspondería a un clasificador. Y bueno, básicamente lo que hace el modelo es extraer conocimiento lingüístico desde el corpus y representarlo de manera sucinta en un modelo, ¿ya? Tiene una representación compacta, que es con la cual uno finalmente trabaja. Eh, Después entonces, en este enfoque clásico, lo que uno básicamente va haciendo es recibe entonces un texto que no ha sido considerado en el corpus, entonces un texto, por ejemplo, que no tiene etiqueta, no tiene etiquetas de polaridad, por ejemplo, no tiene etiquetas de polaridad, entonces lo pasamos por el sistema NLP, que lo que va a hacer es aplicar este modelo para intentar inferir, por ejemplo, una polaridad para un review o intentar hacer algo más sofisticado, como podría ser marcar una secuencia de palabras usando post-tagging. Entonces al final lo que tenemos es un texto marcado. Ese es el enfoque. Para poder hacer eso, entonces necesitamos representar vectorialmente al texto de manera tal de que lo pueda yo colocar en el mismo espacio en el cual está el modelo. Básicamente los modelos lo que aprenden son representaciones vectoriales. Entonces, si yo quiero trabajar con eso, por ejemplo, ayer veíamos regresión logística, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo tenía un vector de características para representar un texto, que en el caso de sentiment analysis tenía 6 características, de ejemplo, y después eso lo multiplicábamos por un vector de parámetros del modelo y nos daba un valor. ¿Ya? Entonces, ese valor, que era el que nosotros obteníamos, que era el i,
En el fondo, en realidad era el z, pero lo pasábamos por la función logística y nos daba un valor i. Es el que finalmente usábamos para tomar alguna decisión, como podría ser la pertenencia o no a una clase objetivo. Entonces, ese es un i gorrito. Entonces, la pregunta es, ¿cómo construimos el vector que representa al documento? ¿Ya? Entonces, uno puede pensar en algunas características específicas y construir un vector como lo hicimos ayer, ¿no? En ese ejemplo donde habían 6 características, pero uno podría pensar en alguna estrategia un poco más, estrategia distinta. Aparte de calcular ciertas características propias del contenido, uno podría utilizar las palabras, por ejemplo, del documento para construir un vector. Entonces, eso es lo que básicamente vamos a ver hoy. Entonces, para comenzar con eso, uno tiene que primero entender de que un dataset de texto se podría representar con una matriz de términos, documentos. Entonces, en este caso, yo tendría términos que corresponderían a las filas. Entonces, aquí estarían los términos. Entonces, en rigor, este es nuestro vocabulario. Y aquí están los documentos. Entonces, los documentos están representados en la columna de esta matriz. ¿Qué quiere decir cada entrada? Por ejemplo, esa entrada que está ahí, lo que está indicando es que este término, que corresponde a un personaje, en este caso sería Brutus, ocurre 2 veces en la obra Hamlet. Eso es lo que está diciendo. Entonces, básicamente esta es una matriz de ocurrencia de términos en documentos. Pero si uno lo mira bien, bueno, ahí tenemos los documentos y los términos. Lo que uno ha logrado con esto es construir una vectorización, muy ingenua, digamos, ¿ya? Pero es un primer paso para construir una vectorización basada en términos. Porque si uno mira cada una de las columnas de esa matriz, podría utilizar esa columna como un vector de características, donde cada entrada correspondería a la importancia que tiene ese término en el contenido de ese documento, midiendo importancia por el número de ocurrencias. ¿Ya? Es la forma en que estamos vectorizando. Entonces, de esta manera tenemos nuestro primer vector, que es una manera muy sencilla de construir un vector de características, simplemente es contar cuántas ocurrencias tiene cada palabra en el documento y entonces construir un vector que tenga tantas componentes como palabras tenga el vocabulario. Así que va a ser un vocabulario, va a ser un vector con muchas componentes y donde cada entrada eventualmente va a tener varios ceros, digamos, porque como se puede ver acá, por ejemplo, es muy probable de que algunas palabras no sean usadas en un documento dado. Entonces, ese primer vector que podríamos construir, ya tiene algunas limitaciones que son evidentes, que tienen que ver con la cantidad de entradas cero que podría tener ese vector. Entonces, a eso lo llamamos un vector sparse. Es un vector sparse, en el fondo es un vector que tiene algunas entradas no nulas, pero muchas entradas nulas, muchas entradas cero, digamos, que corresponden a los términos no usados dentro del documento. ¿Y por qué pasa eso? Por la ley de Zipf. Porque la mayoría de los tokens que uno genera en el lenguaje natural se corresponden con unas pocas palabras, que son las más frecuentes en el lenguaje. Y la mayoría de los tokens en el lenguaje corresponden corresponden a estas pocas palabras. Y hay muchas palabras del vocabulario que tienen muy pocas ocurrencias. Entonces lo que se espera es que esta matriz sea muy dispersa y eventualmente cada una de las columnas también tenga muchos ceros. Eso, ¿ya? Entonces, esa es una primera forma. Claramente esto tiene muchas limitaciones, pero nos permite entender
que si uno construye un vector, por ejemplo, para sentencias o documentos, en un espacio vectorial de términos, lo que uno está haciendo es colocar al documento darle una coordenada en ese espacio. Entonces, esa coordenada, miren, siempre un vector uno lo piensa como esta flechita, ¿no es cierto? Con una dirección, etc. Más que eso, piénsenlo como un punto. ¿Ya? Yo creo que es un poquito más fácil pensarlo como un punto. Entonces, aquí en la sentencia N, por ejemplo, me están diciendo que esa sentencia ocupa esa coordenada en el espacio. Lo cual significa que si yo la proyecto a cada una de las dimensiones, esto más o menos me daría algo así, me va a dar unos cortes. Y ese vector, que debiera tener un corte ahí, un corte acá y un corte acá, me está indicando cuál es la contribución que hace cada palabra a la localización de su documento en el espacio de término. ¿Ya? Entonces, si hay un término en específico, fíjense que cada uno de los ejes corresponde a un término. Entonces, por ejemplo, el término 1, que está aquí, en lo que sería convencionalmente el eje X, el término 1, en este caso, y el término 2, si es que no estoy viendo mal, claro, el término 2 que está acá, son más importantes que el término 3. ¿No? ¿Por qué? Porque en realidad esta porción y esta porción del semieje real es mucho mayor que esta que está acá, que la voy a pintar en azulito. Lo que quiere decir de que el término 1 es más frecuente que el término n, que el término 2 es más frecuente que el término 1, y eso es lo que va colocando entonces una posición del documento en el espacio de término. ¿Ya? Y una posición del documento en el espacio de término, que va a ser muy... que lo que me va a dar son las coordenadas, en el fondo, en el espacio de términos. Ahora, ese espacio de términos es un espacio vectorial, razón por la cual tiene entonces coordenadas para el documento. ¿Ya? Eso hay que imaginarlo así. Por lo tanto, si hay una sentencia en la cual estas palabras, por ejemplo, tienen una frecuencia distinta, por ejemplo, para la sentencia 1, que es la que está ahí, ¿no? Algo así. Está bien un poquito para acá, pero como que no se nota mucho. Pero más o menos eso es lo que debería ocurrir con los interceptos. Debería tener un intercepto ahí, un intercepto acá y un intercepto acá. Se va hacia este otro lado, es decir, su posición en el espacio vectorial es muy distinta a la de la sentencia n, que está representada con el color rojo. Estaría acá, ¿no es cierto? Sería este puntito, la sentencia 1. Y va a estar bastante distante, si se fijan. ¿Y qué es lo que está representando eso en el espacio vectorial? Está representando que el término que está acá es mucho más importante para describir el contenido de la sentencia 1 que en el caso de la sentencia n. Entonces, probablemente el contenido habla de algo distinto, porque están usando un término distinto. ¿Ya? Eso es lo primero. De hecho, si se fijan y comparan acá, el término 2 es muy poco relevante para la sentencia 1, pero es muy relevante para la sentencia n, razón por la cual se produce esta separación acá, que es bien importante. Entonces, esa es la información que da el documento al vectorizarlo, ¿ya? La posición que tiene en el espacio representa, de alguna manera, cuán cerca o lejos está de los otros documentos. Eso, no sé si tienen alguna consulta o está claro. Ya. Ok.
Bueno, entonces tenemos esta matriz término documento, así que uno se puede imaginar... Ah, Sebastián, sí, disculpa. Dale la mano. Sí, perdón, profe, una duda que me surgió. La métrica que tenemos para ver la separación de las palabras, o sea, qué tan cercanas son una a la otra una vez que las pasamos como vector, ¿A cuál vamos a influye. usar? Sí, sí, aparece un poquito más adelante, pero el punto acá está en que como es un vector que tiene muchas dimensiones, porque cada palabra es una dimensión, es un vector muy largo, por lo tanto es poco recomendable usar distancia euclidiana. Así que Ah, generalmente lo que para se, allá iba la pregunta. claro, generalmente lo que se usa es la proximidad de coseno. Esa es la más adecuada acá. Si quieres hacer búsquedas en el espacio directamente en el espacio, se usa la proximidad de coseno. Eso. Es por la dimensionalidad. Muchas gracias. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos esta matriz término documento. Entonces, fíjense que acá tenemos gratis dos cosas. Bueno, en realidad esto no es gratis porque es lo que hicimos, ¿no es cierto? Que es vectorizar el documento que corresponde a una columna de esa matriz. Pero lo que sí tenemos gratis es algo que probablemente no estábamos pensando hacer, pero salió. También tenemos vectores de palabras en la matriz término documento. Porque uno podría tomar una fila y interpretar esa fila como un vector que representa a la palabra. Así que es súper interesante de que en realidad el concepto de vectorización de palabras es muy antiguo, es un concepto clásico. Lo que pasa es que ahora en Deep Learning se ha puesto de moda nuevamente, hace unos años atrás, ya desde, diría yo, del 2013, con el paper de Word2Vec, eh, porque se transformó en un objetivo finalmente construir vectorización de palabras. Pero en recuperación de información, la vectorización de palabras existía hace 30, 40 años. Entonces es muy interesante ver de que de pronto algunas cosas que existían en un área, como recuperación de información, después se reusan en otra, como puede ser aprendizaje automático, machine learning, y adquieren adquieren una relevancia distinta. ¿Sí? Pero en el fondo los vectores de palabra existían desde mucho antes y se podían hacer clustering de términos, por ejemplo. Entonces, muy anterior a Deep Learning. ¿Ya? Eso, quiero que se fijen en eso para que no piensen de que en realidad todo es nuevo, sino que en realidad son ideas que vienen de mucho antes, pero que se han reenfocado en el fondo, con algunas estrategias como las redes neuronales, que también son súper antiguas. Entonces, si se fijan, todo el tema Deep Learning, que está tan de moda hoy en día, en el fondo es una relectura de técnicas clásicas, solamente que apoyados por la capacidad de cómputo que existe hoy día y la enorme disponibilidad de datos, permite entrenar modelos que son muy potentes. ¿Ya? Esa es como la gran diferencia. Somos unos privilegiados en el sentido de vivir en una época en la cual existe una capacidad de cómputo muy superior a la que existía hace 30 o 40 años atrás, en las cuales probablemente estas cosas conceptualmente ya se podrían haber hecho, pero no existían los medios para trabajar en esto de manera experimental. Entonces, eso yo quiero que lo tengan claro. ¿Ya? Ok, bueno, entonces, bueno, obtuvimos nuestro vector de documento. Entonces, el vector de documento, la vectorización del documento tiene entradas. Esas entraditas que están ahí, que son los W, que son estos, ¿no es cierto? W y J, por ejemplo. Entonces, lo que está representando es, el documento tiene el subscript J, ¿cierto? Entonces me está diciendo cuál es la relevancia de la componente I para representar el documento J. Eso es lo que dice. Ok, entonces,
ese término ahí. Disculpen. Y entonces para calcular nosotros debiéramos, idealmente podríamos definir otras funciones. ¿Ya? Podríamos definir otras funciones que nos permitan calcular los pesos de la vectorización del documento. Entonces, uno puede pensar en ese tipo de funciones, que podría ser una familia de funciones, como una term scoring, una función de term scoring, o sea, de puntuación o de entrega de puntajes para términos. ¿Ya? Es una term scoring function. Que es esa f que tiene dos variables independientes, que es el término y el documento, y entrega un valor. ¿Ya? Un valor que es el W, I, J. Así que ese es el ámbito en el cual nos movemos. Y bueno, existen muchas funciones de puntuación de términos. Las voy a ver una por una. La más simple es esta, donde el FI, J representa el número de ocurrencias del término I en el documento J, y lo dividimos por el término, por la frecuencia del término más frecuente en ese documento, que está representado en el denominador por esa variable que dice max FLJ. ¿Eh? Ese max FLJ lo que está representando es la frecuencia del término más frecuente en el documento J. Entonces, si dividimos la frecuencia absoluta del término I en el documento J por la frecuencia del término más frecuente, lo que obtenemos es una variable que se llama TF, que se va a mover necesariamente entre 0 y 1. Así que tenemos algo así como una característica normalizada. Siempre es súper bueno tener una característica normalizada en el intervalo continuo 0,1. Para los algoritmos en general es bueno manejar variables en un dominio que esté acotado. Eso con respecto a TF. Ahora, el TF tiene algunos problemas. El principal problema está en que pueden haber algunos términos, debido a la ley de Zipf, que sean muy frecuentes. Entonces, como son tan frecuentes, podrían jugarnos una mala pasada entregando algunos pesos muy grandes a los términos que son más frecuentes, y eso podría entrar a jugar un rol medio catastrófico en el entrenamiento de un clasificador, por ejemplo. Porque esos términos adquirirían mucha importancia, solamente por el hecho de que son muy frecuentes. Pero no necesariamente son muy frecuentes en ese documento, sino que son frecuentes en la colección completa. Si uno piensa, claro, Nicolás, si uno piensa en las stopwords, una stopword debiera tener entonces ese valor debería ser muy grande. Entonces el TF va a estar muy cercano a 1. Así que las stopwords naturalmente se van acercando mucho a 1 y entonces adquieren mucha relevancia en la representación del documento. Y uno no quiere que eso sea así. Entonces, para evitar de que eso ocurra, una forma muy sencilla de corregir ese efecto es ponerle un logaritmo. Uno le coloca un logaritmo de 10 a la frecuencia y entonces eso atenúa la frecuencia de los términos que son parecidos a las stopwords o que son stopwords. ¿Ya? Entonces achata un poco esa curva. Es el efecto que hace el logaritmo sobre una curva que podría ser muy empinada es que la achata, le baja la pendiente. Y eso entonces va a permitir de que no se coman en el fondo todo el peso de la representación los términos que son demasiado frecuentes. Y se aplane un poquito eso, ese efecto, con el logaritmo. ¿Ya? Esa función se llama TF corregido, ¿no? Que es la que aparece ahí. TF corregido. Que de hecho si uno usara TF, la idea sería usar TF corregido, no el TF puro, porque el TF puro, que es el que está acá arriba, tiene ese problema con las palabras que son muy frecuentes, sobreajusta. ¿Ven? Ok, entonces esta es una buena variante.
Se usa bastante. Mucho mejor que TF puro. ¿eh? Y después hay una segunda función que se llama IDF. El IDF significa... voy a meter acá. Inverse Document Frequency. Eso significa IDF, es decir, frecuencia inversa en los documentos. ¿ya? Inverse Document Frequency. IDF es súper importante y se calcula de la siguiente manera. En lugar de contar la frecuencia dentro del documento, lo que uno cuenta es la frecuencia del término en todos los documentos. ¿ya? Es decir, pero en rigor lo que uno hace es lo siguiente. Uno lo que tiene que contar es en cuántos documentos aparece ese término. Entonces el NI lo que representa es el número de documentos donde ese término ocurre. Si es una stop word, entonces el NI debería ser muy grande. Supongan ustedes de que el dataset tiene N documentos, N mayúscula. Entonces, si el término es una stop word, el NI debería ser muy parecido al N mayúscula. En el límite debería tender a N, ¿no es cierto? Así que esto que está acá, ese cociente, debería tender a 1. Si es que la palabra es una stop word, debería tender a 1, ese cociente. Y el logaritmo de 1 es 0. Por eso se le coloca el logaritmo. Entonces, si yo calculo la proporción de documentos en las cuales el término ocurre en relación con el número de documentos del corpus, y eso lo uso como el argumento del logaritmo, el IDF lo que hace es entregarme un 0. Y que es precisamente lo que queremos. Queremos que los términos que son muy usados en distintos documentos tengan poco peso. Y que si hay un documento que es muy usado en un documento, pero es poco usado en otros documentos, entonces ese término es muy descriptivo. Así que me gustaría que pasara lo siguiente también. Lo tienen, ¿cierto? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa si es que el NI... Imagínense que hay un término que es muy específico, en el límite, es usado solamente en un documento, ya un término muy específico. Eso me va a quedar, entonces aquí, me va a quedar como el logaritmo, el IDF me va a quedar como el logaritmo de n. Es decir, es un número grande, positivo primero, y es un número grande. ¿ya? Entonces, básicamente, lo que hace IDF es que si el término es poco frecuente en la colección, es decir, aparece en pocos documentos, el IDF toma un valor grande, cercano al logaritmo de n, que es el máximo valor que puede tomar IDF. Y si es muy frecuente, es decir, es parecido a una stop word o una stop word, va a tomar un valor 0. Así que el IDF lo que hace es medir la capacidad, es decir, cuán selectivo es ese término en un documento en particular. Si su uso es muy específico, si ese término es muy específico, entonces va a tener un IDF muy grande. Pero si es muy general el uso que tiene ese término, va a tener un IDF muy bajo. Eso, no sé si se entiende bien, pero... sí, perfecto, ok. Miren, entonces, lo que uno hace en rigor es multiplicar los dos factores. Porque uno quiere que el peso del término sea grande en la representación vectorial del documento si es que pasan dos cosas simultáneamente. Primero, que sea muy frecuente en el documento y
y que sea poco frecuente en la colección, es decir, que sea un término muy descriptivo y a la vez sea muy específico. Ambas cosas tienen que pasar. Entonces, cuando uno quiere que ambas cosas pasen, lo que uno usa es el producto. Producto, no la suma, producto. La suma no, porque bastaría con que uno de los factores tenga un valor alto para que me dé una puntuación alta. Pero si yo uso el producto, lo que le estoy pidiendo entonces a la vectorización es que ambos factores, el TF y el IDF, sean altos para que el peso sea alto. Esa combinación que está dada por el producto se llama TF-IDF, que es la que aparece acá. Y esa es la más usada. Para vectorización probablemente yo diría que todavía sigue siendo la más usada de las representaciones clásicas, TF-IDF, a pesar de que hay otras que son un poquito mejores. Entonces, el TF-IDF sin corrección sería este que está acá, como pueden ver acá. Entonces, tendrían ahí el TF sin la corrección, pero si usan el TF corregido, les da el TF-IDF que está arriba, que se conoce como el TF-IDF de Salton. Porque Salton fue quien inventó, Greg Salton fue quien inventó esta vectorización. Que a todo esto es considerado el padre de la recuperación de información. Ya eso lo hizo por allá por los años 80. Ya. Ese es el TF-IDF. Entonces, no sé si se entiende, ¿sí? O si tienen alguna duda o alguna aporte que hacer. Hola, profesor. Sí, Benjamín. En el TF-IDF de Salton, donde usan el FIJ, me imagino que es el I minúsculo, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Ahí Ya, aparece una ya, L. perfecto. Claro, aparece una L y en realidad debería ser una I. Sí, muchas gracias. Sí, Eso, gracias a usted. sí, exactamente, porque si no, no tiene sentido. Eso es una I. ¿Ya? Ahí aparece una I. Gracias. Nunca me había dado cuenta que había una pifia ahí hasta ahora. ¿Ya? Entonces, Carlos, dale nomás. Sí, me quedó una duda. Escucha, no sé si se escucha bien. Tengo ¿Se un escucha problema súper de... bien? Sí. Ah, ok. Cuando tenemos construida esta matriz, tenemos términos y tenemos documentos, y es bastante grande, ¿no? Sparse, tiene varias características. Entonces me preguntaba, ¿qué tan bueno puede ser aplicar reducción de variables para achicar un poco la matriz, sea más procesable, ¿no? ¿Cómo se da eso? No sé, por un PCA o, o sea, TSNE. No sé si se ha estudiado, cómo anda. Sí, se ha estudiado todo eso. Mira, generalmente, es que aquí, a ver, si quieres evaluar TF-IDF no tienes que hacerle nada, sino que simplemente hacer lo que mostré ayer, que es construir la matriz con el count que mostré ayer, y ese Galer lo hace en una línea, y después le pase el TF-IDF fit. ¿Ya? Entonces, si haces eso, ya estás evaluando TF-IDF. Ahora, me imagino que la pregunta consiste en lo siguiente, que es, ¿gana algo el modelo, por ejemplo, un clasificador, aplicándole PCA a una vectorización TF-IDF? Yo creo que por ahí va, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta es no necesariamente. Ok. No necesariamente ganas, porque el modelo le va a sacar partido a una representación que sea más rica, ¿ya? Que esté hecha directamente sobre el vocabulario en lugar de que estés trabajando con características compactas. De hecho, les va a pasar, y seguramente han hecho algunos experimentos, más de algún experimento, más de alguien por ahí, probablemente tú, que si comparan los resultados de clasificación de texto usando un vectorizador como este, como TF-IDF, con una representación compacta y densa, como podría ser algo calculado con Deep Learning, puede ser Word2Vec, o algo más compacto como un PCA sobre TF-IDF, no es mejor para el modelo, curiosamente.
¿ya? Porque uno esperaría de que el modelo va a andar mejor. No necesariamente, ¿no? No se sacan grandes diferencias haciendo eso. En clasificación de texto, ojo, en clasificación de texto. Probablemente en otros problemas donde la dimensionalidad es más baja, sí se logra hacer una... Se logra, es decir, la técnica de reducción de dimensionalidad logra capturar correlaciones entre las características que se pueden representar de manera adecuada compactando. Pero si usas una red neuronal, por ejemplo, no, la red neuronal misma se encarga de compactar la representación. Okay. Entonces, tú le puedes mostrar el TF-IDF a la entrada y después, como la red neuronal, la típica arquitectura, lo que va haciendo es compactar y tiene en la capa oculta, por ejemplo, menos neuronas. Básicamente la red neuronal es la que se está encargando de hacer la compactación y después le aplicas el softmax a la salida. Entonces, en rigor no se hace ese preprocesamiento con TF-IDF. Ok, sí, No se usa quizá un ambiente que podría ser beneficioso, no recuerdo bien, pero si aplicamos máquinas vectoriales, claro, reducir la cantidad de variables podría ser positivo por el tema de procesamiento, ¿no? Yo creo que no es positivo para el modelo, pero sí para convergencia. Sí, Porque sí. si tienes, claro, si tienes menos dimensiones, si tus vectores son más compactos, el problema de optimización asociado a la máquina de soporte vectorial Claro. es menos difícil de tratar. Es básicamente eso, digamos, pero es una ventaja en términos de Procesamiento. del solver, claro, Ok, pero no del modelo propiamente tal. ok. Significa la diferencia, ¿no es cierto? Sí. Una cosa es el modelo y la capacidad de representación que tienen los datos, y otra cosa es la convergencia del modelo, el solver que utiliza y qué tan rápido va a andar. Y esas dos cosas generalmente no conversan. A veces cuando mejoras algo, en la otra te va más mal. Entonces, claro, la respuesta es generalmente acá no entrega tan buenos resultados hacer reducción de dimensionalidad. Es curioso. Muchas gracias. Sí, es curioso el texto, digamos, pero eso pasa. Mi observación es empírica nomás. No te podría dar una argumentación que tenga un sustento, una demostración o algo así, pero empíricamente se ve eso. No hay grandes diferencias o que no ayuda mucho. Ya, eso. Bueno, entonces, estamos ahí. Hay otras. Bueno, hay algunas otras variantes. Quizás esta es importante que mencionarles, bueno, las dos que estoy mostrando acá. Hay una variante de TF-IDF que se llama TF-IDF suavizado. No se usa mucho en clasificación, sino que más bien se usa en IR, ya en recuperación de información. Y por una razón, porque, bueno, aquí está el TF-IDF sin corregir, ¿no es cierto? Entonces, ese TF-IDF, que me aparece acá sin corregir, uno le puede sumar un 0,5. Que es una especie de suavizamiento de Laplace. Creo que lo vimos hace en la clase 2, por ahí debe aparecer, sí, el suavizado de Laplace. ¿Y cuál es la idea? Que como los vectores son muy dispersos, son sparse, ¿no es cierto? Y hay muchas entradas que son cero, eventualmente estoy perdiendo información, dado que estoy haciendo el producto. Estoy perdiendo información de la variable IDF para muchas entradas, porque se está multiplicando por ceros, ¿ya? Entonces, hay mucha información en la variable IDF que, dado que el vector es sparse, se pierde en la representación. Entonces, para evitar eso, de que lo estemos multiplicando por muchos ceros, y en el fondo yo tengo un vector de sparse en la representación, producto del uso de la multiplicación ahí, le suma el TF-IDF suavizado un bias en el fondo, ¿ya? Un 0,5, para que todos los términos tengan al menos
un 0,5 por el logaritmo, por el IDF. ¿Ya? Y de esa manera me queda un vector denso, con todos sus valores distintos de 0. ¿Sí? Eso es lo que logra hacer el TF-IDF suavizado. Todos los valores, en realidad, no necesariamente distintos de 0, pero muchos valores distintos de 0. ¿Ya? Porque eventualmente si el IDF también me da 0, me va a dar 0 igual. ¿Ya? Pero esa es la idea. Entonces, esta variante que se llama TF-IDF suavizado logra hacer eso. Simple, con algo muy simple, que es sumarle un 0.5. Entonces le coloca 0.5 y después le suma acá, ¿no es cierto? 0,5 del TF. 0,5 del TF. Y ahí yo logro tener un vector más denso. Ok, y la otra variante se llama BM25. BM25 viene de Best Model. Spark Jones, está la Karen Spark Jones. Lucas me pregunta, ¿el más 1 en TF-IDF corregido sigue la misma idea o es por otro motivo? Claro, el más 1 sigue la misma idea, ¿sí? Porque si dejaras solamente el logaritmo del TF, habría muchos ceros. Entonces, si le sumas un 1, evitas de que ese 0 en el producto anule al IDF. Exactamente la misma idea, Lucas. Ya, ok. Entonces, hay un BM25, que es un modelo de recuperación de información que también se usa para vectorizar texto en text mining. BM25 significa Best Model, ¿ya? Así como WD40. ¿Ya? También es el WD40, el anticorrosivo, también es una fórmula empírica de Water Displacement. Es la fórmula número 40 que probaron cuando estaban generando anticorrosivos, de ahí viene WD40. ¿Ya? Lo mismo con IR, buscaron muchas fórmulas para poder mejorar la recuperación de información. Y en algún momento dieron con una fórmula que empíricamente entregaba mejores resultados. Y eso se llama la Best Model, la iteración 25. Hicieron más de 25, hay como 50. ¿Ya? Pero la iteración 25 lograron esta fórmula que anda bien, ¿ya? Que es la que está acá. Que es una fórmula, si la miran bien, parecida al TF-IDF. Bien parecida al TF-IDF. De hecho, tiene acá el factor IDF. Pero lo que cambia es esta parte, que es como un TF modificado. ¿Ya? Hay un TF modificado que considera M25. ¿Y en qué lo modifica? ¿En qué es útil esta cosa? En lo que es útil es en esta parte. Esta es la parte clave. Eso que está ahí en verde es el cociente entre el largo del documento y el largo promedio de los documentos en el corpus. ¿Por qué? Porque si un documento es muy largo, naturalmente los TFs de ese documento van a ser más altos. Y si un documento es más corto, los TFs de los términos de ese documento van a ser más bajitos. Entonces, para compensar en el fondo o considerar ese aspecto de que los documentos en un corpus pueden tener distintos largos y por lo tanto los TF pueden verse afectados por el largo del documento, se incorpora el cociente del largo del documento en relación con el largo promedio en el corpus. Y eso lo que hace es entregarle más o menos peso al TF, dependiendo de si ese valor está por sobre la media o por bajo la media del largo en el corpus. Ese es el juego que hace ese factor que está en verde. Y eso le permite mejorar algunos puntos en recuperación de información, sobre todo en corpus, donde los documentos tienen largos distintos. Esta cosa en Twitter no tiene sentido, ¿no? Porque el largo de los documentos en Twitter está bien estandarizado.
280, ¿no es cierto? A pesar de que hay algunos tweets que son más cortitos, está en un rango que es bastante razonable, entonces no se mueven mucho los largos. Pero en un contexto distinto, por ejemplo, si yo estoy clasificando reviews, o páginas web, o noticias, efectivamente los largos pueden ser muy variables. Y ahí considerar una variante tipo VM25 puede entregar beneficios. ¿Ya? Solamente por eso, por el hecho de que considera largo variable. Lo mete dentro de la fórmula de vectorización. ¿Ya? Estos factores que están acá son empíricos. Es decir, se ajustaron esos hiperparámetros, el B y el K1, hasta que les dio en data de benchmark mejores resultados y se quedaron con esos valores. Y típicamente VM25 se usa con esos valores por defecto. Eso. Ya, entonces, bueno, como ven, hay muchas más variantes. Ahí están todas las variantes que les puedo mostrar. Distintos tipos de suavizado, etcétera, muchas cosas. Y básicamente lo que va pasando entonces es que uno va construyendo estos vectores de documentos para poder, en el pipe que les mostré al principio de la clase, para poder entrenar un modelo que resuelva una tarea de clasificación, por ejemplo, u otra cosa. Entonces, necesitamos la función de proximidad, como me preguntó Sebastián, y claro, lo primero que a uno se le ocurre es la distancia euclidiana, pero pasa que si ese vector es de muy alta dimensionalidad, esta cosa no va a funcionar. No va a funcionar por la maldición de la dimensionalidad. Esto es decir, si uno intenta medir distancia euclidiana en un espacio de alta dimensionalidad, básicamente todos los puntos están tan justos que es muy difícil distinguir entre los puntos. Esto es lo que uno podría ver acá. Entonces, claro, en baja dimensionalidad, por ejemplo, acá sí hay diferencia de distancia, pero a la medida que yo voy creciendo en dimensionalidad, el vector se hace más difícil, se le hace más difícil a la función de distancia distinguir entre distintas representaciones. Entonces los puntos tienden a quedar más compactos en alta dimensionalidad. Eso se llama la maldición de dimensionalidad. Así que en rigor lo que uno usa es la función coseno, ¿ya? Para medir distancia entre vectores de texto. ¿Ya? La función coseno anda mucho mejor porque lo que está midiendo es el ángulo, que en el fondo el ángulo es como el segmento o distancia directa entre los, como el ángulo, suponiendo que las características están normalizadas, es decir, que nosotros medimos la distancia entre esos vectores, pero estamos incorporando en el denominador el producto de las normas, corresponde a medir un ángulo dentro de la esfera unitaria. Entonces, es una medida que está mucho más robusta para poder trabajar que si lo hiciéramos directamente midiendo la distancia entre dos puntos en un espacio de alta dimensionalidad. Y funciona mucho mejor. Así que bueno, básicamente eso. Y lo que uno hace entonces después de entrenar clasificadores y predecir, y ahí, bueno, la comunidad de text mining, NLP, se entretuvo harto tiempo, todavía se entretiene, por ejemplo, en clasificación de texto. Entonces, si uno mira clasificación de texto, uno puede encontrar cuál es el desempeño de distintos esquemas de clasificación. Todo esto está hecho con regresión logística, ¿ya? Multiclase, por ejemplo, un dataset que se llama 20 Newsgroups, y el otro que se llama la Web Knowledge Base, que es la que está ahí, y ahí se miden, pueden ver cuál es la diferencia en desempeño, se dan cuenta que las diferencias no son tan notables, ¿ya? Pero sí existen algunas diferencias, ¿ya? Pero en general andan bien, o sea, en realidad si uno está viendo ahí, fíjense que accuracy anda bien, pero hay algunos problemas en la F que está ahí es la medida F1, ¿ya?
baja un poquito. Eso quiere decir de que deben haber algunas clases en las cuales es más difícil hacer pronósticos, y entonces básicamente esas clases tienen que ver con las clases minoritarias. Quizás lo que podría decirles ahí en el fondo es que lo que no es tan fácil hacer con clasificadores multiclase es trabajar con desbalance de clase. Y ahí hay un problema importante en el desbalance. Si tienes algunas clases que están muy disparejas en términos de ejemplos con otras, este tipo de clasificadores y usando esta representación no van a andar muy bien, ¿ya? Y se va a notar aquí, se va a notar en la medida F. Fíjense que baja bastante en relación a lo que uno obtiene en accuracy. ¿Sí? En el accuracy andamos por ahí por el 85%. Pero me voy a medida F y bajamos al 68, al 70. ¿Lo ven? Entonces, eso se debe a que el desempeño en las distintas clases, en el caso de clasificación multiclase, es dispar. Y en algunas clases se desempeña bien, pero hay en otras clases en las cuales se desempeña mal. Entonces, ahí hay un problema importante. El TF, Andrea me pregunta, TF-L1, sí. El TF-L1 es con regularización L1 y el otro es con regularización L2. Sí. Haciendo una... no es regularización, bueno, pero es parecido en todo caso. Es normalización. Mira, déjame mirarlo bien. Si volvemos acá, te fijas que la representación es TF y DF, pero uno podría usar la representación de coseno normalizando por norma L2, que es lo que está acá, ¿no es cierto? Aquí yo tengo normalización L2. Pero eso lo podría reemplazar por norma L1. Entonces eso es lo que está medido ahí. En el fondo, si está usando normalización L1 o L2. Normalización, no regularización. Eso. Todo lo que está indicado en la primera fila de esa tabla corresponde a cambios en la representación, no en la función de pérdida. ¿Sí? Son cambios en la representación. Eso. Ya, ok. Entonces, ahí, bueno, hay muchos resultados. De hecho, hay un survey famosísimo en categorización de texto que toma todas las técnicas clásicas y las compara y se da cuenta de que existe mucha disparidad de resultados dependiendo de la representación, dependiendo de la técnica que use el clasificador. En general a las SVM les va bien, ¿ya? Que es lo que uno podría observar ahí. También les va bien a Random Forest, creo que no lo tengo en esta tablita. Sí, no está acá, pero XGBoost, por ejemplo, anda bastante bien. Committees también andan bien. Máquinas de soporte vectorial, como ya lo mencioné también, etc. Eso. Ya, y lo otro que quería alcanzar a mostrarles es que existe otra estrategia de vectorización que se llama PPMI, ¿ya? Que es Positive Pointwise Mutual Information, que en rigor esto se usa con matrices término-término, no con matrices término-documento. Entonces, lo que mide esta característica, la PPMI, es cuán a menudo dos eventos ocurren o coocurren, comparados con el valor esperado de ocurrencia si es que ambos eventos fueran independientes. Entonces, supongan de que tienen observaciones conjuntas de W y C, donde W es la palabra que queremos modelar. Recuerden que estamos trabajando con una función term scoring. Entonces, yo quiero ahora que esa función term scoring corresponda a este PMI, ¿ya? La Pointwise Mutual Information.
Entonces vamos a medir las observaciones conjuntas de la palabra y un determinado contexto, que puede ser un documento o una sentencia en la cual esa palabra ocurre. Eso lo vamos a representar con la variable C. Entonces, lo que mide la PMI es el cociente entre el supuesto de dependencia, que sería la probabilidad conjunta de W con C, dividido por el supuesto de independencia, que es el producto de las probabilidades de cada una de esas variables. Entonces, en el denominador se asume independencia entre ambas palabras, más que entre ambas palabras, entre la palabra objetivo y el contexto, ¿ya? Independencia entre el W y el C. Y en el numerador, lo que se asume es dependencia. Y lo que uno hace es medir la razón entre ambas. ¿Ya? La razón entre dependencia e independencia. Eso se llama información mutua puntual. Puntual porque uno la está midiendo no a nivel distribucional, sino que la está midiendo a nivel de la palabra específica. Y una vez más, para que no se me dispare la cosa y esté bien portado todo, entonces le coloca un logaritmo de 2. Es el PMI, Point-Wise Mutual Information, que tiene una relación con la información mutua de teoría de la información que vimos hace 2 semanas. Ahora, ese valor, como es un logaritmo, se mueve entre menos infinito y más infinito, ¿no es cierto? Ese es el logaritmo 2. Entonces, para lograr de que esos valores estén en los reales positivos, lo que uno le aplica es una función piso. La función piso al PMI. Y eso se llama PPMI. Positive Point-Wise Mutual Information. Entonces, la función piso lo que hace es lo siguiente. Dice, si tomas valores negativos, yo te voy a dar el 0. Si tomas valores positivos, te voy a dejar tu valor positivo. Entonces siempre se queda con el máximo entre. Si el valor es positivo, mantiene el valor positivo. Pero si el valor es negativo, lo hace 0. Es como una rectifiable, una relu, ¿cierto? Es una función de ese tipo. ¿Ya? Es decir, es como pasar en el fondo el PMI por una función lineal pero rectificada en la parte negativa. ¿Ya? Eso es lo que hace ahí. Eso se llama PPMI. Ejemplo, entonces, supongan de que tengo estas 4 palabras, cherry, strawberry, digital and information, y tengo 5 contextos. Son contextos de Wikipedia. Contexto de computador, datos, resultados, ¿ya? Pie and sugar. Y lo que vamos a contar simplemente es cuántas veces se ocupa en cada contexto esa palabra. Entonces, cherry, por ejemplo, en computer se ocupa 2, pero claramente en Pie se ocupa 442 y en Sugar 25. Porque Cherry tiene mucho que ver con la parte de repostería. Sin embargo, si uno habla de digital, claramente eso tiene mucha relación con el contexto de computer y data. Entonces van a aparecer esos valores que son mucho mayores, que son los que uno puede ver acá, ¿no? Lo mismo de información, tiene mucha relación con computadores, con datos. Cherry, strawberry tiene mucha relación con pie y con sugar. Y esta palabra, estas 2 palabras no tienen una relación tan fuerte con resort, ¿no es cierto? Resort, que aparece ahí, bueno, a lo mejor información sí tiene más relación, pero aquí como que no está muy claro. Entonces, esos son valores de conteo nomás. Y lo que muestra esta tabla, entonces aquí estoy mostrando las marginales, ¿no es cierto? Estoy diciendo cuál es el total de ocurrencias de palabras en el contexto de computer y cuál es el total de ocurrencias, por ejemplo, de Cherry en Wikipedia, 486. ¿Por qué es importante considerar esos conteos en contexto y en palabras? Porque necesitamos hacer una estimación de qué cosa, de la probabilidad conjunta, de información con datos, por ejemplo. Entonces vamos a fijarnos un poquito acá.
Entonces tengo information and data, que sería eso, ¿no es cierto? Y lo voy a poner en correspondencia con el total de tokens del corpus, que en este caso sería 11.716. Entonces, ese cociente me va a dar la probabilidad conjunta, es decir, el número de ocurrencias de la palabra información en el contexto de Wikipedia que habla de los datos sobre el total de ocurrencias en todo el Wikipedia, ¿ya? Y eso me da esta parte que está acá. Un 0.33. Esa es la probabilidad conjunta. Y la probabilidad de información es la ocurrencia de información dividido por el total. Entonces eso me daría 0.65. Y lo mismo vamos a hacer con datos. Serían la cantidad de tokens que hay en el contexto datos, que son 5.673, dividido por el total. Y eso me da 0.48. Entonces, si calculo el PPMI, tengo que hacer el cociente entre 0.39, 0.3399, quiero decir, dividido por la probabilidad del producto de las marginales, es decir, por la probabilidad de information y la de datos. Y eso me da 0.99. Entonces lo que me está diciendo es que la palabra información, yo la puedo vectorizar, también puedo vectorizar, una vez más podría también tomar la vectorización del documento. Entonces podría yo construir un vector que represente al contexto, en este caso que sería data. Entonces podría tener un vector de característica acá que se use a partir de las columnas o también de las filas. Entonces, si yo hiciera este ejercicio con todas las palabras, me daría lo que está aquí abajo. ¿Ya? Entonces, ahí uno podría usar esto como si fuera un vector, una vectorización de data o una vectorización de palabras. Así que ahí tengo vectores de palabras y tengo vectores de documentos de contexto. Eso sería un vector de contexto y ahí tendría el vector de la palabra. Eso, ¿ya? Así que esa es otra estrategia también que se utiliza bastante para vectorizar. ¿Ya? La de que está basada, esa viene de teoría de la información, que está basada en información mutua. Ok, eso. No sé si tienen alguna consulta. Entonces, en síntesis, TF y DF, muy buena representación, es como un baseline de representaciones. BM25 se aplica bastante en el caso de que los largos de los documentos sean muy variables. Y otra buena estrategia de vectorización es PPMI, que está basado en un principio distinto que el de teoría de la información. Entonces, igual es útil. Y es bueno considerarlo. Ya, eso sería. Con esto terminamos entonces la unidad 1 de fundamentos de text mining y ya la próxima semana comenzamos con topic models, que está basado en que con eso vamos a hacer otras cosas. Topic models. Lo empezamos a ver el martes. Eso sería por hoy.